Lectura del libro de los Números, capítulo 21, versículos del 4 al 9. En aquellos días, desde el monte Jor se encaminaron los hebreos hacia el Mar Rojo, rodeando el territorio de Edom. El pueblo se cansó de caminar y habló contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? No tenemos ni pan ni agua, y nos da náuseas ese pan sin sustancia. El Señor envió contra el pueblo serpientes abrasadoras, que los mordían, y murieron muchos de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés, diciendo: Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti, reza al Señor para que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rezó al Señor por el pueblo y el Señor le respondió: Haz una serpiente abrasadora y colócala en un estandarte, los mordidos de serpientes quedarán sanos al mirarla. Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un estandarte. Cuando una serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y salvaba la vida. Salmo responsorial. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti, no me escondas tu rostro el día de la desgracia. Inclina tu oído hacia mí, cuando te invoco, escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Los gentiles temerán tu nombre, los reyes del mundo, tu gloria. Cuando el Señor reconstruya Sión y aparezca en su gloria, y se vuelva a las súplicas de los indefensos, y no desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Quede esto escrito para la generación futura, y el pueblo que será creado alabará al Señor. Que el Señor ha mirado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra, para escuchar los gemidos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 21 al 30. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos: Yo me voy y me buscaréis, y moriréis por vuestro pecado. Donde yo voy no podéis venir vosotros. Y los judíos comentaban: ¿Será que va a suicidarse, y por eso dice, donde yo voy no podéis venir vosotros? Y él les dijo: Vosotros sois de aquí abajo, yo soy de allá arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Con razón os he dicho que moriréis en vuestros pecados, pues, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Ellos le decían: ¿Quién eres tú? Jesús les contestó: Lo que os estoy diciendo desde el principio. Podría decir y condenar muchas cosas en vosotros, pero el que me ha enviado es veraz, y yo comunico al mundo lo que he aprendido de él. Ellos no comprendieron que les hablaba del Padre. Y entonces dijo Jesús: Cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, sabréis que yo soy, y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo como el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando les exponía esto, muchos creyeron en él. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el salmo que hemos escuchado hoy nos invita a reflexionar sobre la relación entre Jesús y aquellos que lo escuchaban, específicamente los fariseos y los judíos. En este pasaje del Evangelio según San Juan, vemos cómo Jesús revela su identidad divina y cómo aquellos que lo escuchaban no lograban comprender completamente su mensaje. A través de estas interacciones, podemos extraer valiosas lecciones sobre la fe, la comprensión espiritual y la relación entre la humanidad y lo divino. En primer lugar, es importante destacar el tono confrontativo de las palabras de Jesús hacia los fariseos y los judíos. Él les advierte que morirán en sus pecados si no creen en Él como el Hijo de Dios. Esta afirmación puede ser desconcertante para algunos, especialmente para aquellos que no comparten la fe cristiana o que no están familiarizados con las enseñanzas de Jesús. Sin embargo, en el contexto de la narrativa bíblica, Jesús está proclamando su divinidad y llamando a la fe como el camino hacia la salvación. La noción de creencia y fe en Jesús como el Hijo de Dios es fundamental en esta reflexión. Jesús declara: Si no creéis que yo soy,
moriréis en vuestros pecados. Aquellos que escuchaban estas palabras tenían la opción de aceptar o rechazar esta verdad revelada por Jesús. Esta idea resuena en la vida actual, donde también enfrentamos la decisión de creer en lo divino o aferrarnos a nuestras propias interpretaciones del mundo y de la existencia. Además, Jesús se distingue de aquellos a quienes se dirige al afirmar que Él es de allá arriba, mientras que ellos son de aquí abajo. Esta distinción señala la dualidad entre lo terrenal y lo divino, entre lo temporal y lo eterno. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos encontramos inmersos en las preocupaciones y responsabilidades terrenales, pero es importante recordar la trascendencia de lo espiritual y buscar una conexión con lo divino en medio de nuestras ocupaciones mundanas. La incredulidad de los fariseos y los judíos también nos ofrece una lección sobre la importancia de la apertura y la receptividad espiritual. A pesar de las enseñanzas de Jesús y los signos que realizó, muchos no lograron comprender su mensaje o reconocer su identidad divina. Esto nos lleva a reflexionar sobre las barreras que pueden obstaculizar nuestra propia comprensión espiritual, ya sea el orgullo, la incredulidad o la falta de disposición para aceptar lo desconocido. La revelación de Jesús como el Hijo de Dios también nos invita a considerar la naturaleza de su relación con el Padre Celestial. Jesús declara que habla y actúa según la voluntad del Padre, revelando así una profunda unidad y comunión entre ambos. Esta relación ejemplar nos muestra el camino hacia una vida en armonía con la voluntad divina, donde nuestras acciones y palabras reflejen los valores y propósitos de Dios. En la última parte del pasaje, Jesús anticipa su muerte en la cruz y proclama que, cuando sea levantado en alto, aquellos que lo crucificaron comprenderán su verdadera identidad y su conexión con el Padre. Esta afirmación nos lleva a contemplar el misterio de la redención a través del sacrificio de Jesús en la cruz y la revelación de su gloria en la resurrección. En resumen, el salmo que hemos reflexionado nos invita a considerar la relación entre Jesús y aquellos que lo escuchaban, así como la naturaleza de la fe, la comprensión espiritual y la relación entre la humanidad y lo divino. A través de estas enseñanzas, somos desafiados a examinar nuestra propia fe, a abrirnos a la revelación divina y a buscar una vida en comunión con la voluntad de Dios. Que estas reflexiones nos inspiren a profundizar nuestra relación con Jesús y a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Lo que dice Jesús a los fariseos es algo que, si lo pensamos, puede ser importante para nosotros y ayudarnos a vivir mejor nuestra vida en todos los sentidos. Dice Jesús que yo me voy y me buscaréis. Les está diciendo que entonces, en aquel momento, es cuando los fariseos tenían la oportunidad de encontrarse con Jesús en vivo y en directo. Ese era el momento. Más tarde, ya sería tarde. Ya no encontrarían a Jesús porque se iba a ir y donde se iba, ellos no podrían ir. Aplicaría esas palabras también a nosotros. Vivimos aquí y ahora. Por mucho que nos empeñemos, esta es la única realidad que tenemos, el presente, el ahora, el ya. Este día que estamos viviendo. Este es nuestro tiempo. Mañana no sabemos lo que pasará. Por mucho que nos empeñemos en organizar nuestras agendas, en decir que dentro de un mes o dos o dentro de una semana vamos a hacer esto y lo otro, en realidad no tenemos ninguna seguridad. La incertidumbre, que tanto aborrecemos, domina nuestra vida. No conocemos el mañana. El futuro es una realidad siempre abierta. Para ser realista, lo único que sabemos con seguridad es que vamos a morir. Pero lo que puede haber por medio no tenemos ni idea. Es posible que la vida nos dé muchas sorpresas. Por eso, tenemos que aprovechar el hoy y el ahora. Este momento que tenemos, esta persona con la que me encuentro, este tiempo de silencio. Dejar las cosas para más adelante, para mañana o pasado, es hacer un brindis al sol. Y puede ser que se nos haga tarde. Y que la oportunidad pase de largo sin que la hayamos aprovechado. Hoy y ahora es nuestra oportunidad para encontrarnos con Jesús, para escucharle y dejar que su mensaje llegue a nuestro corazón. Hay que estar atentos, despiertos. Hay que abrir los ojos y llevar la mirada a nuestros hermanos y hermanas. Y, por supuesto,
dejar de mirarnos al ombligo, dejar de creernos el centro del mundo. Los fariseos estaban tan convencidos de tener la verdad que supieron ni pudieron aceptar la realidad y el testimonio de Jesús. Dejaron pasar su oportunidad. Ahora ya es cuestión de cada uno de nosotros aprovechar el momento, estar atentos y hacer vida lo que hemos aprendido del mismo Jesús. Lectura de la profecía de Daniel capítulo 3, versículos del 14 al 20, 91, 92 y versículo 95. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrac, Misac y Abdenago, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo, pero, si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido, y que Dios os librará de mis manos. Sidrac, Misac y Abdenago contestaron al rey Nabucodonosor: A eso no tenemos por qué responderte. Si nuestro Dios a quien veneramos puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conste, majestad, que no veneramos a tus dioses ni adoramos la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac y Abdenago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdenago y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó, estupefacto, a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Así es, majestad. Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres, sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece un ser divino. Nabucodonosor, entonces, dijo: Bendito sea el Dios de Sidrac, Misac y Abdenago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que, confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos antes que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: Somos linaje de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el Hijo se queda para siempre. Y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo, tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios, y he venido. Pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo,
El salmo que acabamos de escuchar y reflexionar nos sumerge en un diálogo profundo entre Jesús y aquellos que habían creído en él. Es un pasaje cargado de significado y enseñanzas que siguen resonando a lo largo de los siglos, desafiando nuestras percepciones y llamándonos a una comprensión más profunda de la verdad y la libertad que se encuentran en Cristo. En este pasaje, Jesús habla a los judíos que habían creído en él, instándoles a permanecer en su palabra para ser verdaderos discípulos suyos. La promesa que ofrece es profunda: conocer la verdad que trae la libertad. Aquí, la verdad no es simplemente un concepto abstracto, sino una realidad viviente que libera a las almas de las cadenas del pecado y la falsedad. Los judíos, sin embargo, no comprenden completamente el mensaje de Jesús. Argumentan que son descendientes de Abraham y nunca han sido esclavos de nadie. Sin embargo, Jesús les muestra que el verdadero significado de la esclavitud va más allá de las cadenas físicas. Aquel que comete pecado es esclavo de éste. Así, Jesús ofrece una libertad que trasciende las limitaciones del mundo material y alcanza las profundidades del alma. En nuestra vida actual, este mensaje sigue siendo relevante. Vivimos en un mundo donde la esclavitud no siempre toma la forma de cadenas físicas, sino que se manifiesta en las cadenas de la adicción, la codicia, el egoísmo y la ignorancia espiritual. Muchos se aferran a estas cadenas, convencidos de que son libres, sin darse cuenta de que están atrapados en un ciclo destructivo que los aleja de la verdad y la plenitud de vida que ofrece Cristo. Jesús continúa desafiando a los judíos al afirmar que el Hijo los hará verdaderamente libres. Aquí, Jesús revela su identidad única como el Hijo de Dios, quien tiene el poder para liberar a las almas de la esclavitud del pecado. Esta libertad no es solo una liberación de algo, sino también una adopción en la familia de Dios. El que permanece en la casa del Señor, es decir, en su amor y en su palabra, es verdaderamente libre y pertenece para siempre a la familia de Dios. En nuestra sociedad contemporánea, a menudo buscamos la libertad en la autonomía personal y la satisfacción de nuestros deseos individuales. Sin embargo, esta búsqueda de libertad a menudo nos lleva a la esclavitud del egoísmo y la alienación de los demás. La verdadera libertad, como nos enseña Jesús, se encuentra en la entrega a Dios y en el servicio amoroso a nuestros semejantes. Es en la renuncia al pecado y en la aceptación de la voluntad divina donde encontramos la libertad auténtica que llena nuestros corazones y nos une en comunión con Dios y con nuestros hermanos y hermanas. Los judíos, sin embargo, continúan resistiendo el mensaje de Jesús, afirmando su linaje con Abraham y negando la verdad que él les presenta. Jesús revela la desconexión entre su afirmación de ser hijos de Abraham y su falta de acciones que reflejen la fe de Abraham. Aquí, Jesús nos recuerda que la verdadera paternidad espiritual no se basa en la ascendencia física, sino en la adopción de la voluntad de Dios y en la obediencia a su palabra. En nuestra época, también podemos caer en la trampa de la autoafirmación basada en títulos, linajes o logros terrenales, sin reconocer la verdadera filiación espiritual que se encuentra en Cristo. La verdadera identidad no se encuentra en nuestras posesiones materiales o en nuestras conexiones sociales, sino en nuestra relación con Dios y en nuestra respuesta a su llamado. Ser hijos de Dios implica vivir de acuerdo con su voluntad y reflejar su amor y misericordia en todas nuestras acciones. Finalmente, Jesús revela la verdadera identidad espiritual de aquellos con los que está hablando al confrontar su afirmación de tener a Dios como Padre. Les muestra que su rechazo a él revela su verdadero padre espiritual, que no es otro que el maligno, aquel que se opone a la verdad y busca destruir la obra de Dios. Aquí, Jesús nos recuerda que nuestras acciones revelan nuestra verdadera filiación espiritual y que solo aquellos que aman a Dios y reciben su palabra son verdaderamente sus hijos. En nuestra sociedad contemporánea, también podemos caer en la trampa de seguir al padre de la mentira, cediendo a las tentaciones del mundo y alejándonos de la verdad que nos ofrece Cristo. La influencia del mal se manifiesta de muchas maneras en nuestro mundo, desde la injusticia y la opresión hasta la corrupción y la violencia. Solo al permanecer en la verdad de Cristo y al resistir las seducciones del maligno podemos encontrar la verdadera libertad y vivir como hijos e hijas de Dios.
En conclusión, el salmo que hemos reflexionado nos invita a examinar nuestras vidas a la luz de la verdad que nos ofrece Cristo. Nos desafía a reconocer las cadenas de esclavitud que nos atan y a abrir nuestros corazones a la libertad que se encuentra en Él. Nos llama a vivir como verdaderos discípulos de Cristo, obedeciendo su palabra y reflejando su amor en todo lo que hacemos. Que podamos responder con fe y entrega a su llamado, y encontrar en Él la libertad que anhelamos y la plenitud de vida que solo Él puede ofrecer. Que Dios nos bendiga a todos. Lectura del libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 3 al 9. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada, por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado, Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, y es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera que no lo conozco sería, como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de hoy da muchas vueltas, pero al final lo que se juega es el conocimiento de Dios. O mejor dicho, la imagen o la idea que tenemos de Dios. Los judíos ya tenían una idea de Dios. La tenían codificada, expresada y explicada en sus libros sagrados, lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y en los comentarios de los entendidos, el Talmud. Ahí estaba todo lo que tenía que saber un buen judío. También nosotros tenemos ya una serie de ideas preconcebidas sobre quién es Dios. Ayer mismo escuchaba en la radio a un señor hablando de cómo Dios es el que está controlando todos nuestros actos y nos amenaza con la sanción correspondiente en caso de que no cumplamos con sus normas. Parece que lo importante no es que las normas sean más o menos razonables, sino que son mandadas, ordenadas por Dios. El problema con esta imagen de Dios es que se atribuyen a Dios normas que en muchos casos son productos de la tradición o de la cultura. Jesús se desmarca de todo eso. Él conoce a Dios,
tiene una experiencia profunda y única de Dios. Lo llama Padre. Y hace presente el modo de ser de Dios en su forma de comportarse y de hablar. En su cercanía a los pobres, a los marginados, a los pecadores. Y en sus críticas a los fariseos, escribas y sacerdotes, que se sentían no solo los representantes de la religión oficial judía, sino también sus propietarios. Ellos eran los que sabían, los que entendían. Los demás eran todos unos ignorantes que necesitaban ser enseñados y pastoreados como se hace con las ovejas. Jesús rompe con esos representantes oficiales. Él no quiere esclavos obedientes, estudiantes aplicados, sino seguidores, hombres y mujeres que libremente le sigan y vayan haciendo presente en el mundo, con sus palabras y sus obras el amor universal e incondicional de Dios por todas sus criaturas. Seguir el camino de Jesús tiene sus riesgos, pero es la condición para llevar a plenitud el don de la libertad que se nos ha regalado y la vida que se nos ha entregado como don y gracia. Está claro que los judíos de que habla el Evangelio no habían entendido nada. ¿Y nosotros? Queridos hermanos y hermanas en la fe, el salmo que acabamos de escuchar nos presenta un diálogo profundo entre Jesús y los judíos, un intercambio que revela verdades fundamentales sobre la relación entre Dios y la humanidad, sobre la vida y la muerte, sobre la verdadera gloria y la falsa vanidad. Este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la identidad de Cristo y nuestra respuesta ante su mensaje. En las palabras de Jesús, encontramos una promesa extraordinaria. En verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Esta afirmación desafía nuestra comprensión convencional de la mortalidad y la trascendencia. ¿Cómo puede ser que aquellos que guardan la palabra de Jesús estén exentos de la muerte? Aquí, Jesús nos está hablando no solo de la muerte física, sino de una muerte espiritual, de una separación eterna de Dios. Quienes siguen fielmente sus enseñanzas, quienes viven conforme a su palabra, experimentan la vida en su plenitud, una vida que trasciende las limitaciones temporales y terrenales. Los judíos, sin embargo, no logran comprender el profundo significado de las palabras de Jesús. En su incredulidad, se aferran a la realidad tangible de la muerte física, argumentando que ni siquiera Abraham, el padre de su fe, pudo escapar de su inevitabilidad. Jesús, en su respuesta, no busca ensalzar su propia gloria, sino revelar la verdad sobre su relación con el Padre Celestial. Él nos enseña que su gloria no proviene de la autoexaltación, sino de la perfecta armonía con la voluntad del Padre. Es este vínculo con Dios lo que lo hace verdaderamente glorioso, lo que lo eleva por encima del tiempo y del espacio. Nosotros, en la vida actual, enfrentamos desafíos similares a los judíos de aquel tiempo. En un mundo marcado por la incredulidad y la materialidad, es fácil caer en la trampa de la vanidad y el escepticismo. Nos aferramos a nuestras propias glorias terrenales, buscando reconocimiento y satisfacción en logros mundanos que, en última instancia, son efímeros y vacíos. Sin embargo, la verdadera gloria, la gloria que perdura más allá de esta vida, se encuentra solo en la comunión con Dios, en la obediencia a su palabra. La pregunta que enfrentamos, entonces, es si estamos dispuestos a reconocer y abrazar esta verdad. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y nuestras falsas seguridades para seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a confiar en sus promesas, incluso cuando parezcan desafiar nuestra comprensión humana? La respuesta a estas preguntas determina nuestro destino eterno. Jesús continúa desafiando a los judíos al afirmar su preexistencia antes de Abraham. En verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Estas palabras, cargadas de significado divino, revelan la identidad eterna de Cristo como el Hijo de Dios, el Verbo que existía desde antes de la creación del mundo. Ante esta afirmación, los judíos reaccionan con ira y violencia, incapaces de aceptar la verdad que se les presenta. En nuestra sociedad contemporánea, también nos encontramos con aquellos que rechazan la divinidad de Cristo y se resisten a su mensaje de salvación.
La incredulidad y el escepticismo pueden llevarnos a rechazar la verdad revelada en Jesús, a cerrar nuestros corazones a su amor redentor. Sin embargo, la realidad de su presencia en nuestras vidas, la experiencia de su gracia transformadora, nos invita a una fe más profunda y a una entrega total a su voluntad. En última instancia, este pasaje del Evangelio nos llama a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la palabra de Jesús. ¿Estamos dispuestos a guardar sus enseñanzas con fidelidad y devoción, confiando en su promesa de vida eterna? ¿O nos aferramos obstinadamente a nuestras propias concepciones limitadas de la realidad, rechazando la verdad que Él nos ofrece? La elección es nuestra, y en ella reside nuestra esperanza de salvación. Que este salmo nos inspire a buscar la verdadera gloria que proviene de la comunión con Dios, a confiar en las promesas de Cristo y a vivir conforme a su palabra. Que podamos abrir nuestros corazones a su gracia transformadora y permitir que su amor nos guíe en cada paso del camino. Que, al guardar su palabra, podamos experimentar la plenitud de la vida que solo Él puede ofrecer, una vida que trasciende la muerte y perdura para siempre en su presencia divina. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les conceda la gracia de vivir en su verdad y en su amor. Lectura del libro del Génesis, capítulo 17, versículos del 3 al 9. En aquellos días, Abraham cayó rostro en tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo, serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera, sacaré pueblos de ti, y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua, y seré su Dios. El Señor añadió a Abraham: Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder, buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo, hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada, por 1000 generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 8, versículos del 51 al 59. En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: en verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron: ahora vemos claro que estás endemoniado, Abraham murió, los profetas también, y tú dices, quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Eres tú más que nuestro padre Abraham, que murió? También los profetas murieron, ¿por quién te tienes? Jesús contestó: si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre, de quien vosotros decís, y es nuestro Dios, aunque no lo conocéis. Yo sí lo conozco, y si dijera no lo conozco sería, como vosotros, un embustero, pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo pensando ver mi día, lo vio, y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron: ¿no tienes todavía 50 años, y has visto a Abraham? Jesús les dijo: en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Entonces cogieron piedras para tirárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, el Evangelio de hoy da muchas vueltas, pero al final lo que se juega es el conocimiento de Dios. O mejor dicho, la imagen o la idea que tenemos de Dios. Los judíos ya tenían una idea de Dios. La tenían codificada, expresada y explicada en sus libros sagrados,
lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento, y en los comentarios de los entendidos, el Talmud. Ahí estaba todo lo que tenía que saber un buen judío. También nosotros tenemos ya una serie de ideas preconcebidas sobre quién es Dios. Ayer mismo escuchaba en la radio a un señor hablando de cómo Dios es el que está controlando todos nuestros actos y nos amenaza con la sanción correspondiente en caso de que no cumplamos con sus normas. Parece que lo importante no es que las normas sean más o menos razonables, sino que son mandadas, ordenadas por Dios. El problema con esta imagen de Dios es que se atribuyen a Dios normas que en muchos casos son productos de la tradición o de la cultura. Jesús se desmarca de todo eso. Él conoce a Dios, tiene una experiencia profunda y única de Dios. Lo llama Padre. Y hace presente el modo de ser de Dios en su forma de comportarse y de hablar. En su cercanía a los pobres, a los marginados, a los pecadores. Y en sus críticas a los fariseos, escribas y sacerdotes, que se sentían no solo los representantes de la religión oficial judía, sino también sus propietarios. Ellos eran los que sabían, los que entendían. Los demás eran todos unos ignorantes que necesitaban ser enseñados y pastoreados como se hace con las ovejas. Jesús rompe con esos representantes oficiales. Él no quiere esclavos obedientes, estudiantes aplicados, sino seguidores, hombres y mujeres que libremente le sigan y vayan haciendo presente en el mundo, con sus palabras y sus obras el amor universal e incondicional de Dios por todas sus criaturas. Seguir el camino de Jesús tiene sus riesgos, pero es la condición para llevar a plenitud el don de la libertad que se nos ha regalado y la vida que se nos ha entregado como don y gracia. Está claro que los judíos de que habla el Evangelio no habían entendido nada. ¿Y nosotros? Queridos hermanos y hermanas en la fe, el salmo que acabamos de escuchar nos presenta un diálogo profundo entre Jesús y los judíos, un intercambio que revela verdades fundamentales sobre la relación entre Dios y la humanidad, sobre la vida y la muerte, sobre la verdadera gloria y la falsa vanidad. Este pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 51 al 59, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe, la identidad de Cristo y nuestra respuesta ante su mensaje. En las palabras de Jesús, encontramos una promesa extraordinaria. En verdad os digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Esta afirmación desafía nuestra comprensión convencional de la mortalidad y la trascendencia. ¿Cómo puede ser que aquellos que guardan la palabra de Jesús estén exentos de la muerte? Aquí, Jesús nos está hablando no solo de la muerte física, sino de una muerte espiritual, de una separación eterna de Dios. Quienes siguen fielmente sus enseñanzas, quienes viven conforme a su palabra, experimentan la vida en su plenitud, una vida que trasciende las limitaciones temporales y terrenales. Los judíos, sin embargo, no logran comprender el profundo significado de las palabras de Jesús. En su incredulidad, se aferran a la realidad tangible de la muerte física, argumentando que ni siquiera Abraham, el padre de su fe, pudo escapar de su inevitabilidad. Jesús, en su respuesta, no busca ensalzar su propia gloria, sino revelar la verdad sobre su relación con el Padre Celestial. Él nos enseña que su gloria no proviene de la autoexaltación, sino de la perfecta armonía con la voluntad del Padre. Es este vínculo con Dios lo que lo hace verdaderamente glorioso, lo que lo eleva por encima del tiempo y del espacio. Nosotros, en la vida actual, enfrentamos desafíos similares a los judíos de aquel tiempo. En un mundo marcado por la incredulidad y la materialidad, es fácil caer en la trampa de la vanidad y el escepticismo. Nos aferramos a nuestras propias glorias terrenales, buscando reconocimiento y satisfacción en logros mundanos que, en última instancia, son efímeros y vacíos. Sin embargo, la verdadera gloria, la gloria que perdura más allá de esta vida, se encuentra solo en la comunión con Dios, en la obediencia a su palabra. La pregunta que enfrentamos, entonces, es si estamos dispuestos a reconocer y abrazar esta verdad. ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestras ambiciones egoístas y nuestras falsas seguridades para seguir a Cristo? ¿Estamos dispuestos a confiar en sus promesas, incluso cuando parezcan desafiar nuestra comprensión humana?
La respuesta a estas preguntas determina nuestro destino eterno. Jesús continúa desafiando a los judíos al afirmar su preexistencia antes de Abraham, y en verdad os digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. Estas palabras, cargadas de significado divino, revelan la identidad eterna de Cristo como el Hijo de Dios, el Verbo que existía desde antes de la creación del mundo. Ante esta afirmación, los judíos reaccionan con ira y violencia, incapaces de aceptar la verdad que se les presenta. En nuestra sociedad contemporánea, también nos encontramos con aquellos que rechazan la divinidad de Cristo y se resisten a su mensaje de salvación. La incredulidad y el escepticismo pueden llevarnos a rechazar la verdad revelada en Jesús, a cerrar nuestros corazones a su amor redentor. Sin embargo, la realidad de su presencia en nuestras vidas, la experiencia de su gracia transformadora, nos invita a una fe más profunda y a una entrega total a su voluntad. En última instancia, este pasaje del Evangelio nos llama a reflexionar sobre nuestra propia respuesta a la palabra de Jesús. ¿Estamos dispuestos a guardar sus enseñanzas con fidelidad y devoción, confiando en su promesa de vida eterna? ¿O nos aferramos obstinadamente a nuestras propias concepciones limitadas de la realidad, rechazando la verdad que Él nos ofrece? La elección es nuestra, y en ella reside nuestra esperanza de salvación. Que este salmo nos inspire a buscar la verdadera gloria que proviene de la comunión con Dios, a confiar en las promesas de Cristo y a vivir conforme a su palabra. Que podamos abrir nuestros corazones a su gracia transformadora y permitir que su amor nos guíe en cada paso del camino. Que, al guardar su palabra, podamos experimentar la plenitud de la vida que solo Él puede ofrecer, una vida que trasciende la muerte y perdura para siempre en su presencia divina. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y les conceda la gracia de vivir en su verdad y en su amor. Lectura del libro de Jeremías. Capítulo 20, versículos del 10 al 13. Oía la acusación de la gente, pavor en torno, delatadlo, vamos a delatarlo. Mis amigos acechaban mi traspié, a ver si, engañado, lo sometemos y podemos vengarnos de él. Pero el Señor es mi fuerte defensor, me persiguen, pero tropiezan impotentes. Acabarán avergonzados de su fracaso, con sonrojo eterno que no se olvidará. Señor del universo, que examinas al honrado y sondeas las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, pues te he encomendado mi causa. Cantad al Señor, alabad al Señor, que libera la vida del pobre de las manos de gente perversa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Me cercaban olas mortales, torrentes destructores me aterraban, me envolvían las redes del abismo, me alcanzaban los lazos de la muerte. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. En el peligro invoqué al Señor, grité a mi Dios, desde su templo Él escuchó mi voz, y mi grito llegó a sus oídos. En el peligro invoqué al Señor y me escuchó. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Ella replicó, os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, no te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas. ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos.
Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy meditamos sobre un pasaje del Evangelio según San Juan 10, 31-42, que nos presenta un diálogo entre Jesús y los judíos, quienes lo acusan de blasfemia por afirmar su divinidad. Este pasaje nos ofrece una profunda reflexión sobre la identidad de Jesucristo y la fe en él como Hijo de Dios. En el relato, vemos cómo los judíos, cegados por su incredulidad y arraigados en su interpretación estricta de la ley, intentan apedrear a Jesús por considerar sus palabras como blasfemia. Su reacción refleja una comprensión limitada de quién es Jesús y de la naturaleza de su misión. Sin embargo, Jesús, en su infinita sabiduría, les presenta una verdad que desafía sus preconceptos, la afirmación de su filiación divina. Al citar el Salmo 82, 6, donde se dice «Yo os digo, sois dioses», Jesús les recuerda a los judíos que la Escritura misma reconoce la dignidad divina otorgada a aquellos a quienes se dirige la palabra de Dios. En este sentido, Jesús les está invitando a ampliar su comprensión de la divinidad y a reconocer que Él, como enviado del Padre, está investido de autoridad divina. Esta invitación de Jesús a reflexionar sobre su identidad divina trasciende el contexto histórico y tiene relevancia para nosotros en la actualidad. En un mundo marcado por la incredulidad, el relativismo y la búsqueda constante de significado, la figura de Jesucristo como Hijo de Dios sigue siendo motivo de controversia y debate. Muchos se resisten a aceptar su divinidad, prefiriendo verlo únicamente como un gran maestro o líder espiritual. Sin embargo, como creyentes, estamos llamados a profundizar en nuestra comprensión de quién es Jesucristo y qué significa para nuestras vidas. Al igual que los judíos en el Evangelio, podemos caer en la trampa de limitar a Jesús a nuestras propias expectativas y entendimientos limitados. Pero Jesús nos desafía a ir más allá de nuestras limitaciones humanas y a reconocerlo como el Hijo de Dios, aquel que trae salvación y vida eterna. La afirmación de Jesús de ser uno con el Padre no es solo una declaración de su propia divinidad, sino también una invitación a una relación más profunda con Dios. Al aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, abrimos nuestras vidas a su gracia transformadora y experimentamos la plenitud de su amor redentor. Esta relación íntima con Dios no solo nos transforma a nivel individual, sino que también nos capacita para ser testigos vivos de su amor y misericordia en el mundo. En un mundo marcado por la división y el conflicto, la verdad de la divinidad de Jesucristo también nos desafía a buscar la unidad y la reconciliación. Al reconocer a Jesús como el camino, la verdad y la vida, superamos las barreras que nos separan y nos unimos en una comunidad de amor y solidaridad. Como discípulos de Cristo, estamos llamados a ser instrumentos de su paz y reconciliación en un mundo necesitado de sanación y esperanza. El texto evangélico de este día empieza con los judíos agarrando piedras para apedrear a Jesús. Eso no es solo una reacción furiosa ante sus palabras o hechos, sino una auténtica condena a muerte, prevista en las leyes religiosas judías, que destinaba en este caso a los blasfemos. En otro texto de Juan vemos que se quiere aplicar a la adúltera. Y el mismo texto evangélico termina diciendo que muchos creyeron en él. Por en medio hay una discusión sobre las obras. Jesús no se queda callado ante la amenaza de los que ya tienen las piedras en las manos. Se defiende con el único argumento que se puede usar en una situación como esa: pone por delante las obras que ha ido haciendo, ha curado a los enfermos, ha acompañado a los que sufren, ha liberado a los endemoniados. Pero parece que no es ese el problema. El problema está en que haciendo esas cosas se pone en el lugar de Dios, porque ha dicho que hace las obras de su Padre. Si su Padre es Dios mismo, está diciendo de sí mismo que es Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios es Dios también. Pura lógica. Pero los judíos no están por la labor de aceptar el argumento y siguen intentando detenerlo. Jesús se tiene que escabullir y huir de la amenaza. Aquellos estaban enfadados y un poco endemoniados.
Jesús se les escapaba de sus mentes estrechas. No encajaba en su modo de entender a Dios. Por eso había que aniquilarle, eliminarlo, acallarlo, hacerlo desaparecer. Pero parece que no todos eran iguales. Algunos tenían el corazón más abierto y más libre de prejuicios. Ponen en relación las obras de Jesús con lo que Juan, reconocido como profeta, había dicho de él. Y creyeron en él. Conclusión, tenemos que estar abiertos de mente. Es condición necesaria para interpretar las obras de Jesús y las obras de nuestros hermanos y hermanas y reconocer la presencia del amor y la misericordia de Dios en ellas. Jesús, sus palabras y sus obras, son el testimonio vivo del modo de ser de Dios. Viendo a Jesús vemos al Padre. Pero viendo a Jesús con los ojos limpios y libres de filtros, prejuicios y otras zarandajas. Además, la afirmación de Jesús de que sus obras testifican su divinidad nos recuerda la importancia de nuestro testimonio como cristianos en el mundo. Nuestras acciones deben reflejar el amor y la gracia de Dios, de manera que aquellos que nos rodean puedan ver en nosotros el reflejo de la luz de Cristo. Al vivir nuestras vidas de acuerdo con los principios del Evangelio, podemos ser testigos poderosos del poder transformador de la fe en Jesucristo. En conclusión, el pasaje del Evangelio según San Juan que hemos reflexionado nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la identidad de Jesucristo y a renovar nuestra fe en Él como Hijo de Dios. Al abrir nuestros corazones a la verdad de su divinidad, experimentamos la plenitud de su amor redentor y nos convertimos en testigos vivos de su gracia en el mundo. Que esta reflexión nos inspire a seguir a Jesús con todo nuestro ser y a compartir su amor y misericordia con todos los que encontramos en nuestro camino. Que Dios los bendiga abundantemente. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 37, versículos del 21 al 28. Esto dice el Señor Dios. Recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido, los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los hará una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberaré de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres, allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre, tendré mi morada junto a ellos, yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra Israel, cuando esté mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla a las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza, gozarán los jóvenes y los viejos, convertiré su tristeza en gozo, los alegraré y aliviaré sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Segunda lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 11, versículos del 45 al 57. En aquel tiempo muchos judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Pero algunos acudieron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron el Sanedrín y dijeron: ¿Qué hacemos? Este hombre hace muchos signos.
Si lo dejamos seguir, todos creerán en él, y vendrán los romanos y nos destruirán el lugar santo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: Vosotros no entendéis ni palabra, no comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo, y que no perezca la nación entera. Esto no lo dijo por propio impulso, sino que, por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. Y aquel día decidieron darle muerte. Por eso Jesús ya no andaba públicamente entre los judíos, sino que se retiró a la región vecina al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y pasaba allí el tiempo con los discípulos. Se acercaba la Pascua de los judíos, y muchos de aquella región subían a Jerusalén antes de la Pascua, para purificarse. Buscaban a Jesús y, estando en el templo, se preguntaban: ¿Qué os parece? ¿Vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y fariseos habían mandado que el que se enterase de dónde estaba les avisara para prenderlo. Palabra del Señor. Comentario al Evangelio de hoy. Queridos hermanos y hermanas, como líder espiritual, encuentro en este pasaje del Evangelio de Juan un rico terreno para la reflexión sobre la complejidad moral y las dinámicas del poder. Este relato no solo presenta la trama de la traición y la conspiración, sino que también revela profundas verdades sobre la naturaleza humana, la responsabilidad moral y el papel de la autoridad en la sociedad. En este relato, vemos cómo la acción milagrosa de Jesús desencadena una serie de reacciones entre los que lo presencian. Muchos, al ver los milagros que realiza, creen en él. Sin embargo, otros, en lugar de dejarse llevar por la fe, corren a informar a las autoridades religiosas, los sumos sacerdotes y los fariseos, sobre lo que han presenciado. Este contraste entre la fe y la incredulidad, entre la aceptación y la resistencia, es un tema recurrente en la narrativa bíblica y, de hecho, en la experiencia humana. La reacción de los líderes religiosos ante los milagros de Jesús es intrigante. En lugar de considerar el significado espiritual de sus acciones, su preocupación principal es el mantenimiento del status quo y la preservación de su propio poder y autoridad. Esta actitud egoísta y centrada en el poder se manifiesta claramente en las palabras de Caifás, el sumo sacerdote en ese momento. Caifás, en un acto de pragmatismo político, sugiere que es mejor sacrificar a un hombre, Jesús, por el bien del pueblo y para evitar la intervención romana que podría amenazar su posición y el templo. La ironía de esta situación no pasa desapercibida. Aquellos que deberían ser los guardianes y facilitadores de la fe están más preocupados por su propia supervivencia política que por el bienestar espiritual de su pueblo. Esta falta de integridad moral y espiritual resalta la corrupción que puede surgir cuando el poder se utiliza para servir a intereses personales en lugar de a un propósito más elevado. La reflexión sobre este pasaje nos lleva a cuestionar nuestras propias motivaciones y acciones en la búsqueda del poder y la influencia. ¿Estamos utilizando nuestras posiciones de autoridad para servir a los demás y promover el bien común, o estamos más preocupados por mantener nuestro propio estatus y privilegio? Esta pregunta es relevante no solo para los líderes religiosos, sino también para todos aquellos que ocupan posiciones de autoridad en cualquier ámbito, político, empresarial, académico, etc. Además, el papel de Caifás plantea cuestiones éticas y teológicas más profundas sobre el concepto de sacrificio redentor. Aunque sus intenciones pueden haber sido egoístas y maliciosas, sus palabras contienen una verdad profunda y espiritual. La idea de que uno pueda morir por el pueblo y que su sacrificio tenga un propósito redentor es central en la teología cristiana, personificada en la muerte y resurrección de Jesucristo. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre el misterio del sufrimiento humano y la redención divina, y cómo estos conceptos se entrelazan en la historia de la salvación. Aplicando estas reflexiones a la vida actual, podemos encontrar numerosos ejemplos de situaciones en las que el poder y la autoridad son mal utilizados en detrimento del bienestar de los demás. Por ejemplo, en el ámbito político, vemos a menudo líderes que priorizan sus propios intereses políticos y económicos sobre las necesidades de los ciudadanos a los que se supone que sirven. Este comportamiento egoísta y autoindulgente conduce a la corrupción y socava la confianza en las instituciones democráticas. En el ámbito empresarial,
la búsqueda del beneficio a toda costa puede llevar a prácticas comerciales injustas y explotadoras que perjudican a los trabajadores y al medio ambiente. Los líderes empresariales que priorizan el crecimiento económico sobre la responsabilidad social pueden contribuir a la desigualdad económica y la injusticia social. En el ámbito religioso, la historia está marcada por ejemplos de líderes espirituales que abusan de su autoridad para beneficio personal, en lugar de servir a la comunidad de creyentes. Los escándalos de abuso sexual y la mala gestión financiera en algunas instituciones religiosas son ejemplos dolorosos de cómo el poder puede corromper y desviar a las personas de su deber ético y espiritual. En última instancia, este pasaje del Evangelio nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias actitudes hacia el poder y la autoridad, así como sobre cómo podemos utilizar nuestras posiciones de influencia para promover la justicia, la compasión y el bien común. Nos recuerda que el verdadero liderazgo no se trata de dominio y control, sino de servicio y sacrificio por el bien de los demás. En un mundo marcado por la injusticia y la desigualdad, esta es una lección que todos podemos tomar en serio y aplicar en nuestras vidas diarias.